Qué bien, bueno, como prometimos al inicio del programa y lo pretendimos ayer también, queremos tener una entrevista muy interesante. Y por eso tenemos en la tarde de hoy nuestro invitado que tiene mucho conocimiento de la palabra. En su momento fue sacerdote, pero lo aprendido no se pierde, lo aprendido no se quita, como aprender a montar bicicleta, lo que usted sabe ya lo sabe, y el conocimiento que tiene lo tiene. Y siempre me gustaban las homilías que daba Odanis en la iglesia de la Terraza. Y por eso lo traje en la tarde de hoy, para hablar en este martes santo, todo con lo que confiere a la Semana Santa. Buenas tardes, Odanis. Buenas tardes, Franklin, ¿cómo está? Un placer tenerte aquí. Sí, hacía ya mucho tiempo que no nos veíamos. Así es. Odanis, mira, vamos a empezar a hablar, primero por una de las cosas que la gente se mueve a curiosidad. ¿Por qué la Semana Santa se mueve? O sea, ¿por qué no cae un día fijo? Por ejemplo, el día de nacimiento de Jesús es el 25 de diciembre, punto. No importa que sea martes, miércoles, es el 25 de diciembre. Pero la Semana Santa tenemos que se mueve en relación de un mes. De 4 semanas para atrás, 4 semanas para adelante, 2, 3, una semana. ¿Qué motiva ese movimiento de la Semana Santa en el año, o sea, cada año? Sí, primeramente es bueno que nosotros podamos comentarle al público que nos está viendo, a los televidentes que te siguen, ¿qué es la Semana Santa? Que es la primera parte importante. La Semana Santa es ese tiempo litúrgico especial, intenso, ¿verdad?, que la iglesia pues dispone. ¿Para qué? Para que la gente reflexione, para que haya un momento de meditación, de unidad familiar. ¿Sobre qué van a meditar? Acerca de un acontecimiento que es el Tríodo Pascual, muerte, lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ahora, Semana Santa al inicio no era así. O sea, no era como la tenemos hoy en día, sino que eso se fue estructurando poco a poco. ¿Pero por qué se mueve? Básicamente porque hay una fiesta. Tú hablas de una cosa importante, escúchame que te interrumpa. Que tú dices al principio no era así, y que se fue estructurando poco a poco. La estructura que se fue haciendo no fue una estructura religiosa, fue una estructura conveniente, digo, con aspectos religiosos, pero para separarla de las fiestas judías, sí, lo que pasa de la Pascua judía. Sí, lo que pasa es que también al irse integrando en cada país, ¿verdad?, esta fiesta de Semana Santa fue adquiriendo el colorido de la cultura donde también se celebraba. Porque, por ejemplo, en Dominicana, aquí nosotros también le demos nuestra parte característica, que habichuela con dulce, que hacemos sí, pero eso es hoy día. Yo estoy hablando en aquellos tiempos, en los 200 años después de Cristo, que todavía estaba la fiesta judía, la Pascua judía. Había un momento de separar de la religión judía lo que empezaron date cuenta que a celebrar, como tú dices, como es, esa muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hubo un concepto de separarlo, y en el 325 de la era cristiana, tú sabes que en ese concilio, entonces ya se determinaron todos los elementos para fijar una posición sobre la Semana Santa. Yo quiero referirme a eso y no al día de hoy, de que, bueno, de que cada gente lo celebra de manera diferente, que cada país, pero es a ese movimiento. Es lo que te digo, mira, realmente, o sea, la Semana Santa, como tú dices, inicia en el siglo I, 325 con el concilio de Nicea. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en ese momento? No solo es para separarla, sino porque la Pascua judía tiene otra connotación diferente a lo que es la Pascua cristiana. Porque ¿qué celebra la Pascua judía? La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora, la Pascua cristiana tiene otra connotación diferente. ¿Qué celebra? La nueva liberación, pero ya no de la esclavitud, sino del pecado. O sea, entonces, ese acontecimiento, que ellos lo iban más o menos celebrando, ya se le dio forma en el concilio de Nicea, en el, como te decía, en el 325. Sí, 325. Ahora, solo se celebraba los 3 días nada más, que era viernes, sábado y domingo. Pero poco a poco se fueron integrando otros elementos, como que el Domingo de Ramos. O sea, desde la llegada ya de Jesucristo a Jerusalén. Se fue integrando, por ejemplo, lo que es la Cuaresma, la preparación para ese tiempo. Después se integró lo que es la Pascua, que son, o sea, los 50 días después de el Domingo de Resurrección, y así se le fue dando ya la estructura que hoy tenemos. ¿Hay un conocimiento real de cuándo fue que murió Cristo entonces? La fecha exacta, independiente, porque la Semana Santa ya tenemos demostrado que es movible, es moviendo. O sea. Sí, se mueve por la siguiente razón, porque coincide básicamente con la Pascua judía, que se celebraba lo que es el primer día
de lo que es la luna llena de primavera, porque ellos tomaban como punto de referencia para la Pascua no el calendario solar que nosotros utilizamos, sino el calendario lunar, y por eso entonces esa variación de casi un mes, ¿verdad? Sí. Bueno, también decir, bueno, ahora que tú mencionaste la parte lunar, de que en ese concilio se determinó que en la primera luna llena de entrada a la primavera sería entonces el primer domingo después de la luna llena de la primavera, que sería, se fijó entonces para el 20 y 21 de marzo, sería el domingo de resurrección. Y eso hace que si la luna llena después de la entrada a la primavera, 20, 21 de marzo, la luna llena queda en la última semana de esas 4 semanas, se va a extender 4 semanas atrás. Si es pegada de ahí, entonces es la misma, por eso cae en abril. Digo yo para poner un poquito entonces, más en contexto se va a a la mover gente. desde la última semana a finales de marzo hasta finales de abril. Hasta en ese finales de lapso abril, de sí. tiempo, dependiendo cuándo caiga, o sea, el primer domingo después del primer día de luna llena. Dependiendo de cuándo caiga la luna llena de ese primer domingo. Esa es la idea. Amén. Eso por ese lado. Otra situación es, ¿por qué no está contemplado la Semana Santa en la Biblia? Entendiendo que muchos de los libros de la Biblia se escribieron mucho después, siglos después de la muerte de Cristo, o por lo menos se recogieron algunos. ¿Por qué? O sea, en alguna parte no aparece, entiendo yo, esa celebración, ¿verdad que no? Realmente el término no aparece. O sea, nunca vas a encontrar en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, no vas a encontrar Exacto, el Nuevo que Testamento. diga Semana Santa, ¿verdad? Porque de hecho no existía. O sea, ahora todo lo que se hace en Semana Santa sí está contenido en los evangelios, porque narra lo que es lo que narran los tres evangelistas sinópticos. O sea, esa pasión, lo que es la muerte y la resurrección de Jesús, todo está ahí contenido en los evangelios. Ahora, la palabra como tal, el término Semana Santa no aparece. Amén. Hay que recordar también que dentro de los cristianos, porque la Semana Santa es un acontecimiento más para los cristianos, porque es sobre la vida, ¿verdad? La muerte, resurrección de Jesucristo. Cristiano. Pero no todos los cristianos celebran la Semana Santa. O sea, los cristianos católicos sí. Hay otros cristianos que no son católicos, que son, por ejemplo, diríamos... testigos, angélicos. Sí, Es comúnmente una manera de diferenciarse para poder justificar, tener sentido y poder existir. Es lo que yo he dicho aquí todo el tiempo. Porque, por ejemplo, al inicio los luteranos, los calvinistas, que se dividieron de la iglesia, desde la que surge todo el movimiento protestante, sí aceptaron la Semana Santa e incluso le veían el valor. Pero después de ahí, otros grupos... Hay que buscar un mecanismo para diferenciarme, para tener sentido de ser. Otra pregunta. Hay un asunto que a mí en lo personal siempre me inquieta, porque yo siempre he dicho que Jesús, estando en la cruz, al momento de la crucifixión, dudó del Padre. Cuando dice, Dios o Padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo digo que es una expresión de duda. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bien, si tú consultas a los exegetas son las personas que hacen exégesis de un texto, buscando lo que es la interpretación, histórico-crítica de ese texto, especialmente de los textos bíblicos. Ellos afirman que Jesús nunca dudó del Padre, porque hay textos anteriores a ese donde Jesús dice, ¿verdad?, que el Padre nunca lo iba a abandonar y que Él iba a asumir el cáliz, ¿verdad?, como él lo llamaba, especialmente en el Monte de los Olivos, iba a asumir ese cáliz, sabiendo que contaba con la presencia del Padre. Incluso hay un momento que él dice, o sea, que si venían contra él, él podía enviar ángeles del cielo a defenderlo. O sea, pero no lo estaba seguro de que el Padre no lo iba a abandonar. Y tampoco el Padre lo abandonó. Ahora, ¿qué es lo que Jesús hace en ese momento? Cuando él expresa la famosa frase de Elit, labat sabachthani. O sea, lo que él expresa básicamente es una cita de un salmo, el Salmo 22, en el versículo 1, que está en el ¿Pero por qué la cita? Realmente porque expresa, en el Salmo se expresa más o menos lo que es la llegada del Mesías. Sí, pero dice, me has abandonado. Sí. O sea que... lo mismo que dice el Salmo 22. Sí, lo que pasa es que yo digo que esa expresión es muy literal. O sea, es literal. Yo entiendo y estuve investigando sobre el caso y vi inclusive que hay
unos ahí que decían sobre el caso de que Jesús no era que lo habían abandonado, sino que era como en su momento de sufrimiento, un desprendimiento del cuerpo. Sí, pero yo sigo insistiendo, es que es literal, ¿no? Es que es literal. Entonces yo digo que Jesús era humano y ese momento, esa parte humana, afloró. Sí, uno puede hacer ahí diversas interpretaciones. Porque eso es la riqueza que tienen realmente los evangelios, es que tú al leerlo entras en contacto, ¿verdad?, con, diríamos, con el espíritu con que fue escrito el texto, y puedes ahí hacer tu propia reflexión. No significa que sea la realidad del texto, pero sí eso que tú puedes interpretar, que te puede ayudar, que es interesante saber que en los momentos difíciles de tu vida tú puedes sentirte abandonado por Dios, pero Él nunca te abandona. Siempre está ahí. No, Él está ahí. Exacto. Eso no quiere decir que Él no está ahí, porque quizás, como decía también, o sea, ya está todo consumado, creo que también lo dice en la Constitución. O sea, Él sabía que eso era parte de la vida y de su vida y su muerte. O sea, ya aquí está todo consumado, ya está todo, o sea, voy a morir. Entonces, Él sabía que eso iba a pasar, pero de algún momento la parte humana le afloró. Se habla de que si María Magdalena fue mujer de Jesucristo, o sea, mujer esposa, mujer carnal, se habla de que tuvieron hijos. Inclusive, uno de los hijos tuvo una hija y una hembra y un varón. La hembra, según tengo por aquí, es Sara de Marsella, que se habla de Marsella porque supuestamente María Magdalena, a la muerte de Jesucristo, emigra, sale y va a parar a Francia, y ya estando embarazada, y que esa niña nace en Marsella, Francia, por eso se llama Sara de Marsella. ¿Qué hay de verdad de que si María Magdalena fue mujer o no de Cristo, mujer carnal? Bien, yo sé que siempre hay mucho morbo en torno a esa parte, y mucha gente tiene siempre la perspicacia, ¿verdad?, como de saber si realmente pasó algo entre ellos dos. Pero Jesús tenía una relación abierta no solamente con María Magdalena, sino con muchas otras mujeres. Porque uno lee los evangelios y uno ve... Ahora, ¿por qué la admiración de Jesús hacia María Magdalena? Porque ella, siendo mujer, en su época, era una mujer culta, sabía leer. Cosa que muchos hombres... Incluso, ¿no era prostituta? Bueno, lo de prostituta, recuerda que... Digo, porque es parte de lo que se habla de... Sí, por eso yo te decía ahorita, fuera de cámara, y te lo recuerdo ahora, hay una serie llamada María Magdalena en Netflix, muy interesante. Invito a todos los que nos están viendo a que si algún día quieren verla, que la vean. Yo siento que es la que está como más cercana a los acontecimientos históricos. Presenta a Jesús como una persona realmente, diríamos, como uno de nosotros, o sea, con toda diríamos, las bondades de un ser humano, las inquietudes, o sea, más humanos, ¿verdad?, de lo que quizá uno se lo puede imaginar. En otras palabras, tú entiendes que no tuvieron relación sexual. Según, que no hubo una relación de esposos. Según lo que dicen los exegetas, lo que entienden sobre esa materia. Algunos de ellos, otros entendidos dicen que sí. No, todo lo que tú puedas investigar, realmente serio, que investiguen sobre la Biblia, que tienen una visión crítica, dicen que no hay ningún pasaje, ni dentro de los evangelios canónicos, ni en los apócrifos, no hay ningún pasaje que diga que María Magdalena fue mujer de Jesús. O sea, en ninguna parte aparece. Ahora, todo lo demás es como suposición. ¿En base a qué? En base a que María, por ejemplo, en el mismo evangelio apócrifo de María Magdalena, dice que María, pues, tenía una relación cercana como discípula, ¿verdad?, acompañante de Jesús, etc. Yo tengo aquí una lectura de unos investigadores franceses. Dice, una nueva publicación basada, creo que ingleses, en un manuscrito de 1450 años de antigüedad, afirma que tienen pruebas fehacientes del matrimonio de Jesús e incluso de conocer los nombres de sus hijos. Una nueva publicación podría reabrir la discusión sobre la de Jesús de Nazaret, que se casó y que tuvo hijos con María Magdalena. Se trata del libro de los Gospels, Jesús, María y de Magdalena, el Evangelio perdido, descodificado, el texto sagrado del matrimonio de Jesús con María Magdalena, que será presentado, dice, este miércoles en Inglaterra, pero eso fue en 2014. Sí, pero eso, por ejemplo, cuando salió esa noticia, pues no
hubo ningún tipo de revuelo porque el documento no se puso a disposición, tampoco hubo ningún tipo de análisis, todo siguió igual. O sea, ese hecho no hubo un impacto, porque yo digo, esa noticia, si se hubiese investigado, si se hubiese realmente analizado, hoy tuviéramos una visión diferente. ¿Mm? Pero realmente cuando eso salió, pues causó un revuelo a nivel mundial, pero no pasó de ahí. No pasó de ahí. Entonces, por esa razón yo digo que quizás la intención no era arrojar luz al acontecimiento, sino crear un malestar. Bueno, por otro lado, tuvo Jesucristo en su vida, tuvo hermanos. María tuvo más hijos además de Jesucristo. Se hablan de 4 hijos. Sí, sí. Ahí hay un detalle importante. Hay textos que confirman que José, cuando se casó con María, ya era un hombre adulto. Incluso hay textos que dicen que era viudo. Sí. Por lo tanto, entendemos que pudo haber tenido otros hijos. Pero María, cuando se casó con José, tenía apenas 14 años. 14 o 15, por ahí, ese es el promedio. Entonces, María, como están expresados en los textos, su primogénito, el primer hijo, fue Jesús. Todo lo que mencionan como hermanos de Jesús, ¿verdad?, ahí eran mayores que él. Entonces, realmente, hermanos de Jesús, hijo de María. Hijo de María. No. Ahora, hermanos, posiblemente hijo de José, puede ser. ¿Tú ves? O sea, tanto se habla hermanos de como Jacob, José, Judas, e inclusive de varias hermanas. Exacto. También se habla, tengo aquí que también dice dónde estaba Jesús. Bueno, es otro dato que tengo. Pero ese más o menos es el detalle. O sea, que sí pudo haber tenido hermanos. Pudo haber tenido cuando Jesús llama a Santiago hermano, se habla que en aquel tiempo se le llamaba hermano a los primos. Es otra de los conceptos que yo de querer explicar de que no eran hermanos, sino que era que a los primos se le llamaban hermanos. Y hay varios pasajes de la Biblia donde se ve ahí en otros, ya no en lo que tiene que ver con Jesucristo, sino en otros momentos, pero de ese tiempo, donde se le llamaba hermanos a los primos. Ve y busca a tus hermanos, creo, no me acuerdo si es Moisés, uno de los, dice, pero queriendo referir, ve y busca a los primos, le decía, ve y busca a tus hermanos. Y que entonces a esos hermanos que aparecen ahí, que Jesucristo le dice hermanos, en realidad no eran hermanos, sino primos. Además hay que entender que Jesús fue creando una pequeña comunidad, donde el grupo que le seguía había familiaridad, pero cercanía. La idea de que María murió virgen, eso tampoco no podemos decir, ¿verdad? Bueno, es un dogma. Porque José tuvo que haberlo usado en algún momento. Es un dogma que se defiende no solamente en la Iglesia Católica, o sea, de Occidente, sino en la Iglesia Ortodoxa de Oriente, o sea, donde realmente se valora el tema de que María fue virgen antes, durante y después del parto. Y entonces, ahora, ¿qué hace José? Ese dogma... ¿Cuál es el trabajo de José? Sí, porque de hecho José, o sea, tuvo ese momento en que el ángel se le aparece y le explica lo que está pasando, según el texto de Lucas, y a partir de ahí él acoge a María, la protege, está con ella, pero ya no la ve como mi esposa, mi mujer, y así mismo se convierte en el padre putativo de Jesús. O sea, cría a Jesús, lo educa hasta el momento de su muerte. Eso es lo que está, por ejemplo, expresado tanto en los evangelios... No es como muy conveniente. Bueno, o sea, yo te quiero decir porque muchas veces en ese concilio se arreglaron muchas cosas. El concilio 325 en ese y en otros. En ese y en otros, como que el asunto como que es muy conveniente, como que, bueno, hablamos con José, óyeme, antes de casarse, no la toques, que ella está preparada para esto. Tiene a Jesús, no la puede seguir tocando porque ella ve esto, pero apóyala. Y entonces yo tengo a Leti ahí y no la puedo tocar, y Kevin, Alan y Franklin Manuel no pueden hacer, porque no la puedo tocar. O sea, como que algo... Como no, lo que pasa, Franklin, que tú lo estás viendo desde el punto de vista quizás... humano. No. Digo, de este tiempo. Hay que ver quizás la mentalidad, la forma de ser de ellos, o sea, cómo era José como persona. No era más salvaje en aquel Porque tiempo. mira, por ejemplo, un detalle interesante. José sí tuvo la intención de repudiar a María. O sea, cuando supo que estaba embarazada y no era de él, él dijo, bueno, no voy a cargar con esto, voy a renunciar a esa mujer, ¿verdad? Cuando le iba a repudiar, en la noche tuvo una visión. En esa visión se le aparece el ángel Gabriel, como dice el texto de Lucas, ¿verdad? Y le revela, le dice más o menos, o sea, tú sabes que en ese momento, o sea, el respeto por lo divino era quizás mucho más fuerte que hoy en día. ¿Todo? Entonces, ese acontecimiento tuvo algún efecto en su vida. O sea, porque a él se le dijo que tenía una misión. ¿Cuál era su misión? Ser el padre
del Hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, el asunto por fe. Ese es un elemento importante. Ahora, los dogmas de la iglesia no se discuten. Pues Y digo, esa es por fe, es por fe. Sí, es una parte, por eso te hablo de la fe. es una parte que realmente, tú ves, hay que, digamos, respetar. Porque conservar a María Valorar. Virgen tiene cierta importancia para la iglesia. Conservar la Virgen. ¿Ves? O sea, no solamente que fue la madre de Jesús, sino que se conservó virgen. Entonces, Sin mancha. Porque también se dice, por ejemplo, que María nació sin pecado original. o sea que, exacto, porque sin mancha. Ahora que estamos hablando del pecado original, y tenemos ahí también como tema el pecado original, se habla del pecado original, Adán y Eva, que si, ¿cuál fue el pecado? Que si se comió la manzana. Y yo me decía, porque en algunos textos dicen que no fue una manzana, que el asunto del pecado original fue la desobediencia, el fruto del bien y el mal, pero ese fruto fue realmente una manzana. No. En el lenguaje bíblico se habla de lo que es un midrash. Midrash es como una especie de historia que tiene fondo y forma. O sea, la forma en que se narra es una cosa y el fondo es otra. Ahora, ¿qué es lo que se quiere explicar con esa? Esa es la forma en que se dice, por ejemplo, que Adán y Eva, que el árbol del conocimiento del bien y el mal, que la manzana, etc. Lo que se quiere expresar ahí básicamente es cómo, ¿verdad?, surge en el ser humano la libertad. Porque si no hay transgresión, entonces no se pueden ver realmente si somos libres o no somos libres. ¿Qué es la libertad? Es la capacidad que tiene el ser humano de poder elegir lo que él quiera. Y esa elección tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque debe asumir la responsabilidad, que yo le llamo, ¿verdad?, la habilidad de responder por lo que tú eliges. Sí. Entonces, todo ese marco se explica en ese texto, ¿verdad? Sí, Ahora, pero hablando del texto, ahora, Sí. hablando del tema del pecado original. ¿qué fue lo que pasó realmente? Eso es posterior a esa parte. O sea, ya eso es como en el siglo II de la era cristiana, que San Ireneo es el primero que introduce el concepto de pecado original. Y ya quien desarrolla todo ese concepto y lo trabaja es San Agustín. Pero ¿en qué consistió para salir del reino de Dios, salir del paraíso? ¿Qué fue lo que consistió? Sí, pero te dije, por ejemplo. Yo tengo aquí algunos textos, perdón que te Sí. interrumpa, que dice que realmente fue una manzana, que Dios colocó un árbol donde decía, bueno, no me toque del árbol del bien y el mal. Sí. Tocar esa manzana era tocar el árbol del bien y el mal y entrar Te entonces. pongo un ejemplo. ¿Tú has visto alguna vez, por ejemplo, una persona en el campo explicarte lo que es el mal de ojo? No me lo he explicado. Por ejemplo, que te dice, ¿qué le pasó a esa gallina que se murió de repente? Le dio un mal de ojo. Le echaron mal de ojo. ¿Qué es el mal de ojo? Bueno, nadie te sabe decir realmente si es cierta qué es mal de ojo. Pero si tú vas al lado de la ciencia, te explica eso de otra forma. Ahora, el Midrash es como una forma de explicar, ¿sabes? De explicar una realidad que no tiene que coincidir con la parte histórica. Sino Ahora, que- cuando pero vamos... ¿qué fue lo que pasó realmente entonces? Sí, pero lo que te digo, por ejemplo, que ese texto del Génesis, ¿tú ves?, está recreando una realidad, pero que no pasó así. Exacto, pero ¿qué fue lo que pasó No, entonces? el tema es el tema de la libertad. ¿Por qué el hombre se hace pregunta? ¿Por qué somos libres? ¿Por qué Sí, pero elegimos? ¿qué hizo que entrara en libertad? Por ejemplo, yo tengo aquí un texto Ok, que dice, dile, dale. ¿cuál era la verdadera fruta prohibida? Ujú. En el Es que no Génesis- había fruta. Bueno, en el Génesis indican a Adán y a Eva que no deberían comer del fruto del árbol del Ni bien y había del árbol, mal. ni había árbol. Se tradujo como un malum, que puede significar mal, pero que también puede significar manzana, al vincularse con un fruto de un árbol. El significado sí. se popularizó como manzana. El caso del malum, que es mal, Sí. se tradujo como manzana. Pero mira, Y de ahí que venga que sea la manzana la que se utilice como fruto. mira, el texto se escribió ya en el reinado del rey Salomón. O sea, se escribió el texto ese del Génesis, porque ese texto o sea, no fue como, bueno, fue pasando todo, iba alguien escribiendo, no, porque realmente no pasó así. Se fue Sino, reconstruyendo. ese texto se escribió en esa época para dar respuesta a preguntas importantes. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Quién es el ser humano? ¿Por qué el ser humano hace el mal? ¿Por qué hay que trabajar para ganarse la vida? Entonces, el Génesis da respuesta a todas esas preguntas. Pero no lo Acomodan hace, un texto. pero no lo hace de una manera histórica. ¿Tú ves? Es simplemente una manera doctrinal
es un midrash, como se conoce en el lenguaje bíblico. O sea, Adán y Eva como personajes reales de carne y hueso no existieron. O sea, Son es conceptos. acomodar. Si tú lo puedes llamar, si tú lo quieres llamar como acomodar, Sí, porque date porque... cuenta que la humanidad está en un proceso de descubrirse, de Tú me estás entenderse. diciendo entonces que la teoría de la evolución de Darwin está más cerca de la realidad que esto que es simplemente un acomodo, como tú le llamas, Mira. ¿cómo que tú me dices? Sí, un midrash. Un midrash. Mira. Esto es un midrash de lo que realmente pasó, que sí lo relató entonces Charles Mira, Darwin. hay un detalle que es interesante. O sea, tanto la teoría de la evolución como de la creación, ambas teorías fueron fusionadas por un sacerdote jesuita llamado Teilhard de Chardin, donde él dice, por ejemplo, que Dios crea, pero lo hace de una manera evolutiva, no isofacta, porque así no fue la creación. Ahora, el Génesis tiene un propósito, y el propósito es enseñarle, ¿verdad? Descubrir y explicar. Pero crea entonces ahí en los fanáticos Bueno, puede ser. una situación de puede que ser. para ellos es la manzana, para ellos es el árbol, para ellos Dios hizo el mundo en 7 Así, días. tanda. Y entonces ahí se crea una Toda- situación que entonces todo el mundo cree como Sí. que es así el asunto. La creación de ¿Que Dios no fue todavía... Javier? No, hombre, Javier, no, hombre, no. Se me quedó, yo quería conversar de qué pasó con Jesucristo desde los 12 años, que fue la última vez que se tuvo conciencia de él y que está registrado en la Biblia, hasta que aparece a los 30 años de edad. Esa era una pregunta también interesante, si tú me la puedes contestar Ok, ahora. rapidito, mira, Jesús realmente aparece a los 12 años, como tú dices, y después a los 30, porque los evangelios no son biografía de la vida de Jesús. Los evangelios solamente quieren mostrar el acontecimiento de que este hombre, Jesús de Nazaret, en un momento determinado, o sea, cuando muere y resucita, entonces diríamos, revela al Cristo que hay en él. Cristo que es No el hubo nada Mesías. importante de 12 años a 30 De años. 12 a 30 años No hay hubo nada muchas relevante. especulaciones, pero una de ellas es que Jesús, muchas de las cosas que él enseña, muchas de las cosas que él hace, especialmente, por ejemplo, el mismo día de la cena de Pascua, cómo la celebra, etcétera, dan a entender que Jesús pudo haber vivido un tiempo con una comunidad de escena llamada Qumran, como lo hizo también Juan Bautista, el primo de Jesús. Entonces, en ese tiempo puede ser que él estuviera en esa comunidad. Hay otros que dicen que Jesús viajó a Asia, a la India, pero eso son simplemente especulaciones. Pero sí, Nos vamos. esos años no son tan relevantes porque realmente lo que quería mostrar el evangelista es la figura del Cristo. No hizo nada relevante en esos años. Tenemos Odanis, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias, amables televidentes, por escucharnos. Esperamos haber cumplido con algunas de las inquietudes que ustedes hayan tenido para esta Semana Santa. Gracias, Frankie. Bien, no, gracias Gracias. a ti. Buenas tardes.